Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos las gracias por concedernos la bendición de estar en este lugar. Confiamos plenamente, Señor, en tu bendición, en tu guía, y sabiendo que el Espíritu Santo es quien hablará a nuestros corazones en esta tarde, Señor, ponemos delante de ti nuestro corazón, nuestra vida, Señor. Enséñanos, Padre, seguimos confiando en ti, seguimos aprendiendo de ti, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Pablo ha hablado claramente acerca de la importancia que tiene el poder atender, comprender, hermanos, la relación que hay entre la gracia, entre la ley y la dinámica que hay, hermanos, en esa relación con Jesucristo con respecto a esos temas. La iglesia que estaba en Roma, hermanos, no es la iglesia tradicional, es un grupo de cristianos, de creyentes, hermanos, de judíos cristianos, de gentiles cristianos que se encontraban en ese lugar y que habían formado una comunidad de fe. Pero, pues naturalmente, como en todos los lugares, en todas las casas, en todas las familias, pues había algunos altercados de ideas, ¿verdad? Que si nosotros, que si ustedes, que si yo, que tú, que dijiste, y todo eso, ¿verdad? Pablo empieza a hablar dando lugar, hermanos, como prioridad a Jesucristo. Es lo que nos mantiene unidos como iglesia, Jesucristo, la salvación, ningún privilegio. Bueno, los otros por ser judíos, bueno, ustedes van primero, no. Bueno, los gentiles, no. Pablo dice, los cristianos, Jesucristo es la clave y nosotros nos reunimos a glorificarlo a Él, porque a través de la salvación otorgada por Jesucristo, hoy podemos ser llamados libres del pecado, libres, hermanos. Esa palabrita es clave. Y entonces, hermanos, explica acerca de la justificación y cómo la gracia de Dios no solamente radica a partir del Nuevo Testamento, sino que Pablo se va hasta atrás al Antiguo Testamento, al pacto con Abraham, para demostrar la gracia de Dios previo todavía a la ley mosaica. Así que lo que tenemos, hermanos, es una confirmación de Pablo para decir, es tan importante que entendamos la ley para entender nuestra necesidad de Dios. Y entonces dice algo interesante. Nos lo explica con un ejemplo gráfico, real y vivencial. ¿Cuál? El matrimonio. Para que comprendamos un poquito más cómo es el proceso. Dice el versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y está entre paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. Una persona que ya partió, hermanos, ya no está sujeta a estos principios. Ya ni siquiera me atrevo yo a decir a las leyes de la física material. Ya no. Entonces Pablo nos hace saber por qué es importante para nosotros en vida conocer la voluntad de Dios de manera práctica, hermanos. Y pone el ejemplo, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces sí es algo claro, ¿verdad? Mientras está casada, la mujer, el hombre también, pues le debe fidelidad a su esposo, le debe integridad a su esposo. Pero en el momento en que llega la viudez al hogar, hermanos, no hay ningún inconveniente ya en una nueva nupcia. Entonces Pablo dice, para que entendamos cómo es el proceso de vida, muerte, de la ley, de la gracia. Vemos a una mujer, pone el ejemplo, está casada, tiene todas las obligaciones con el marido, pero cuando el marido falta, ella ya no está obligada a continuar con la misma devoción al marido. Es más, incluso lo vemos más de manera moral que real, ¿verdad? Cuando falta una de las dos personas en el matrimonio y de repente aparece por ahí alguien más, ya en el caso de la viudez,
Los primeros en poner un pero o un grito son la familia. Es la familia la que dice, pero ¿cómo todavía, verdad? Y mi hermana, ya se te olvidó, mi mamá, ya se te olvidó, mi tía, y empieza el problema. Lo interesante es que a partir de la viudez, dice Pablo, hay un proceso diferente. Ya no puede estar ligada esta mujer a, pero ojo, dice algo interesante en el versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, o sea, ya habla de un caso de infidelidad, porque mientras está casada anda por aquí con otro. Esto no estamos hablando del caso de la mujer, simplemente es el ejemplo que Pablo da. Entonces dice, será llamada adúltera, pero si muere es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Y pone la diferencia, lo que es la infidelidad de lo que es la libertad. Entonces aquí sí hay algo interesante. Mientras está el marido, pues naturalmente Pablo no lo aprueba, la Biblia no lo aprueba, la misma moralidad humana no lo deja decir como algo muy normal, ¿verdad? Mientras está casada, mientras está casado, le debe todo a su pareja, le debe todo a su esposo, le debe todo a su esposa. En el momento que él se liga con otra persona estando en matrimonio, sí se llama pecado, se llama adulterio. Es una infidelidad, porque estando en condición de obediencia a este principio legal, lo quebrantó. Y entonces amerita pues precisamente el costo, el precio que la ley impone. Pero dice, si su marido muere, es libre de esa ley. Puede salir y buscar un esposo, buscar una esposa y no hay adulterio. Puede tomar una nueva etapa de vida sin que haya condenación. Entonces explica, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. El sacrificio de Cristo es la marca, hermanos, clave para nosotros. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ese es el proceso de yo ya no estoy aquí. Ahora, nuevamente, hermanos, la insistencia de Pablo no es para que digamos, bueno, en ese caso, la ley ya no sirve y va para afuera, ¿verdad? Porque nuevamente retomamos lo dicho previamente, la ley está necesaria para que nos demos cuenta de la voluntad de Dios y dónde está nuestro llama pecado. Entonces nosotros podamos darnos cuenta lo necesario que fue el sacrificio de Cristo para poder obtener nosotros la libertad o lo mismo que es la justificación. Cuando yo era estudiante o iba a la escuela, dicen algunos, no, te conozco y no estudiabas, ¿verdad? Pero cuando iba a la escuela, por decir así, no, sí me ha gustado estudiar siempre. Pero el día en que uno faltaba, ¿verdad? Cerca del periodo de exámenes, teníamos que llevar el justificante. Y mientras no existía el justificante, nos tronábamos los dedos. ¿Cómo le voy a hacer para que no tenga problema mi calificación? O me dejen presentar examen debido a las faltas. Pero cuando llegaba el justificante, hermanos, ahí está, profesor, ahí está, maestra, mi justificante. Tenía que ir la maestra al cuadrito de asistencias donde estaba la falta. Y yo no me iba del escritorio hasta que no veía que con su plumita roja ponía una marquita en los días que falté. Y me decía, listo, ya está justificada tu falta. Entonces yo dejaba de preocuparme, ya pasó lo grave, porque he tenido justificación. He tenido un justificante. Pablo dice lo mismo, mientras estás en esta condición, tenemos que tener cuidado, hermanos. Y lo gravoso en la ley, y no es que sea gravosa como tal, sino que no hubo capacidad humana para cumplir la ley. No la hay. No la hay. De ahí es donde viene la necesidad para el hombre de Jesucristo. Entonces, una vez que Jesucristo, hermanos,
lleva a cabo hasta la última, el último acento de la ley en un cumplimiento perfecto, hermanos. Jesucristo se convierte en la clave de nuestra libertad. No para desechar la ley, sino para entender la ley y para vivir para el Señor. Entonces esto lo deja más claro para nosotros, hermanos. Y yo me atrevo a decir, cristiano que no lee la Biblia, cristiano que va a cometer pecado y todavía se va a justificar a sí mismo. Porque no conocemos, ¿a poco eso es pecado? ¿A poco eso es pecado? Sabemos. ¿Por qué? Por lo que dice la Biblia. Entonces sí es importante, hermanos, que usted y yo tengamos una condición de humildad ante lo que está escrito en la palabra de Dios para conocer la ley, para conocer lo que significa pecado. ¿Cuál es la diferencia entre pecado y pecados? ¿Alguien sabe la diferencia entre pecado y pecados? Por eso hay que venir a la escuela dominical. ¿Cuál es la diferencia? Pecado. A ver, allá levantaron una mano. Pecado es la condición del hombre de separación de Dios. Y pecados, a ver, ya que estás muy al tiro. Pecados son todas las acciones consecuencia de nuestra condición separada. Media coca para Lemuel entonces, nada más. Excelente, hijo. Es una diferencia muy sencilla y simple, hermanos. Pero aquí lo que hace saber Pablo, hermanos, es que nuestra condición puede tener un cambio en Jesucristo. Hacer morir al yo para el mundo. Hacer morir a Gerson en el mundo una vez que conocemos la ley. Y la ley dice que el alma que peca debe morir. Ahora, ¿qué fue lo que pasó para que Gerson pudiera tener libertad de esa condicionante legal? Jesucristo se puso en lugar de. Entonces la ley tiene un precioso valor porque nos hace valorar 2 veces, hermanos, 3 veces más el sacrificio de Cristo, porque a partir de Jesucristo la ley toma otra connotación. Es para obedecerse, sí, es para entenderse, sí, pero es para que nuestra conducta nos lleve a vivir en santidad delante de y agradeciendo a Jesucristo por lo que Él hizo. Entonces, si usted ha pecado, hermano, y usted es cristiano, usted puede darle gracias a Dios por la victoria de Jesucristo. Si nosotros tenemos temor en nuestro corazón, eso no es correcto delante de Dios, porque nuestro Dios es el Todopoderoso, pero lo tenemos que admitir, y eso no es agradable. ¿Sabe qué? No tenemos ningún inconveniente gracias a la victoria de Jesucristo. Ahora, esto no es una razón para decir, entonces le voy a dar vuelo, ¿verdad? Pues ya sé que ya está perdonado, pues ya la hice. No. Precisamente el objetivo de conocer la ley es para evitar ese tipo de arrogancia y que nuestra conducta nos lleve a vivir en santidad. Decía la persona en viudez, ¿verdad? Voy a honrar la memoria de mi esposo, voy a honrar la memoria de mi esposa. No quita eso que tenga la oportunidad de una nueva etapa en su vida. Lo que eso está diciendo Pablo. Hay libertad, sí, pero también hay responsabilidad. Dice después, a fin de que llevemos fruto para Dios. Nuestra etapa, hermanos, en Cristo tiene como objetivo ser bendición a otro. Ser bendición a otro. Al hablar nosotros, hermanos, a lo largo de todo este mes, de poder saber cómo ir más allá de nuestro dolor, no sé si nos hemos dado cuenta, por lo menos en 2 predicaciones explícitas sobre casos similares, en angustia y crisis, lo que Dios espera es que su pueblo, en medio de las crisis, siga hablando de Él, que llevemos fruto. Hermanos, y no se trata nada más de salir, ¿verdad?, con una bocinota y gritar, Cristo te ama, cuando las personas que nos rodean conocen nuestro testimonio. Ahí es preciso, hermanos, que nosotros aprendamos a hacer ese trabajo que el Señor dice que llevemos fruto, a fin de que llevemos fruto. ¿Cuál es el chiste de que tengamos justificación? Sentarnos de brazos cruzados a juzgar a los hermanos y a las hermanas, sino que usted mismo que ha experimentado esa justificación pueda ser testimonio y llevar fruto. Vivir para Cristo, hablar de Cristo
no tendría ningún caso, hermanos, ser salvos para cerrar el libro y decir, ya la hicimos. Dios no quiere eso. Dice después, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Ahora, ¿qué significa esto? Que la ley, hermanos, nos condicionaba en todos los aspectos, en el área moral, en el área emocional, en el área sentimental. ¿Y sabe qué? Resultaba que no podíamos cumplir, estábamos mal, era una ley muy dura. No, no es una ley muy dura, el hombre es muy necio. Platicaba con una persona en la salida de la escuela de mis hijos y me decía, ¿verdad? Está tremendo el sol. No sé si lo decía con alguna mañita, ¿verdad? Me decía, algunos sienten más el calor en la cabeza que otros. Y yo le dije, sí, hace calor, nada más. Sí hace calor. Y me dice así, en un tono amable, no saludable, como que el patrón no nos tiene contentos. Fue su frase. Yo sí le dije, yo creo que el patrón lo que hace, lo hace bien. Los inconformes somos nosotros. Y le puedo decir que si lloviera, estaríamos quejándonos de que llueve. Y que empieza el aire y estaríamos todos con los ojos así caminando entre la bruma. ¿Por qué? Porque la arena nos entra a los ojos y no estaríamos contentos. Pero si nosotros pudiéramos darnos cuenta que lo que hace el patrón lo hace bien, entenderíamos el por qué incluso tener el sol y tener calor en la cabeza nos hace decir a Dios, gracias por la luz del sol. Pero es interesante, hermanos, porque en nuestra perspectiva todo pudiera ser condicionable y pudiera ser una razón para decirle a Dios cómo hacer las cosas. Cuando conocemos la ley, cuando conocemos la palabra de Dios, hermanos, resulta que Dios nos ha dejado una ley tan preciosa, tan perfecta, tan exacta para decirnos, lo que está escrito aquí es para tu paz. Lo que está escrito aquí es para que tengas bendición en tu hogar. Lo que está escrito aquí es para que te vaya bien en tu trabajo. Lo que está escrito aquí es para que haya armonía en la iglesia. Lo que está escrito aquí es para que tengas tú un buen testimonio. Pero ¿cuántos capítulos de la Biblia leemos? Entonces resulta que lo que está escrito aquí se nos hace tan pesado y tan complicado. El Dios del Antiguo Testamento era tan severo y qué ridiculez, de verdad. ¿Se ha oído ese pensamiento que dice la gente? El Dios del Antiguo Testamento era severo, era muy iracundo, porque sí lo hay. Pero cuando nos damos cuenta, hermanos, que a lo largo de todo el Antiguo Testamento Dios caminó con su pueblo, Dios bendijo a su pueblo, Dios advirtió a su pueblo, ¿cuál severo? Si Dios estuvo con su pueblo en los momentos más difíciles, ¿cuál es el problema? Que hasta le decimos, Dios, es que lo que está aquí me aburre. Y decían antes, ¿verdad? Si tuviera dibujitos la Biblia, a lo mejor no me aburriría. ¿Sabe qué? Hay Biblias con dibujitos. Y le aseguro que ni así la leemos. Los que no quieren leer, ni así van a leer. Bueno, que alguien me la lea, está la Biblia en audio. Y ni así somos capaces de poner una memoria, un disco, como sea, para escuchar la palabra de Dios. Volvemos al mismo punto que dice Pablo. Resulta que la ley se nos vuelve pesada. No es porque sea mala, es una excelente ley, la dio Dios. Es que nuestro corazón no es sensible a la voz de Dios. Cuidado con eso. Dice, pero ahora, versículo 6, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, para que podamos obedecer, hermanos, no como un robotcito, ya me sé la ley de memoria, ya me sé los 10 mandamientos, sino para que con el Espíritu tengamos el discernimiento de comprender lo grande que es, tan solo los 10 mandamientos. Nuevamente, hemos dicho mucho. ¿Se acuerda cuál es el primero de los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos. Segundo mandamiento, dice Dios, ¿verdad? No te harás imagen de nada, ni arriba, ni abajo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ojo, no te inclinarás a ellas ni las honrarás.
Cuando entendemos la razón de Dios al decirnos cuidado con lo que adoras y que ocupa tu primer lugar, resulta que todo lo que pongamos en primer lugar se convertirá en un amo cruel, severo y tirano. Y Dios dice, solo yo soy Dios, solo búscame a mí. Estábamos cantando hace unos momentos, mi Dios es real. O sea, hermanos, cantar con convicción, mi Dios es real. Lo siento, me doy cuenta en medio de problemas que Dios está conmigo, en medio de la soledad que Dios está conmigo, en medio de la aflicción que Dios está conmigo, en la tristeza Dios está conmigo, pero de este lado también puedo decir en la bendición, me doy cuenta que el autor de mi bendición es Dios, que el gozo, el autor del gozo en mi corazón es Dios, que aun cuando hay dificultades me levanto, puedo reír porque Dios está conmigo. De eso se trata el cantar, mi Dios es real, de poder entender a partir de lo que yo entiendo ahora en Dios, la palabra de Dios cobra otro objetivo y puedo entender que cada palabra que Dios nos está dando en este libro es para bendición de mi vida. Así que Pablo les dice, entendemos la analogía, el matrimonio, la ley, ahora la nueva etapa en viudez. Nosotros hemos muerto al pecado, hemos muerto, la ley nos condicionaba a morir por el pecado. ¿Sabe qué? En Cristo morimos y en Cristo vivimos. Así que nuestra conducta sea la de una conducta de cristianos que tienen esperanza por la victoria que solo podía darnos Jesucristo. Así que el parteaguas, la razón, hermanos, el origen de toda bendición es Jesucristo. Para entender la voluntad de Dios necesitamos pasar tiempo con Dios. Señor, háblame. Y aquí está. ¿Por qué Dios no me habla? ¿Qué queremos? ¿Que de repente retiemble en sus centros la tierra? No es el himno nacional, ¿verdad? Tiemble en nuestro cuarto y se llene una luz y se oiga una voz del más allá hablando a nuestros nombres. Hermanos, si no queremos abrir la Biblia, tampoco le creeríamos algo así. Aquí está nuestra Biblia. Y es la palabra de Dios dirigida a cada uno de nosotros. Si no fuera así, usted no tendría Biblia. Pero si usted tiene Biblia es porque este libro, el autor, se está dirigiendo a usted. Y nos está diciendo, es necesario que conozcas lo que está aquí para que aprendas a no pecar, a recibir mi justificante y entonces vivir para mí en bendición. Y hermanos, como cristianos tenemos mucho que aprender de lo que está escrito en la epístola a los Romanos, porque gracias a Dios, a través de su ley, entendemos su voluntad. Gracias a Dios, a través de la Biblia, entendemos su voluntad. Gracias a Dios, porque a través de la Biblia hemos sido consolados. Todos tenemos un salmo favorito. Y recurrimos a ese salmo en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando hay aflicciones. No lo cantamos, hermanos, como si fuera un himno, porque hasta cuando estaríamos lavando ropa estaríamos recitando ese salmo. Pero sí lo hacemos cuando la situación amerita recurrir a la voz de Dios. ¿Por qué cree? Porque Dios sabe, hermanos, y su palabra no regresa vacía. La palabra de Dios es una bendición. Queremos ir más allá de nuestro dolor, hermanos. Aprendamos a tomar la voz de Dios real y personal. Lo que está escrito aquí es para mí. La libertad y la victoria que Jesús tuvo en la cruz me la otorgó a mí. Es su victoria, pero Él nos hace partícipes de esa bendición. Así que cristianos, hermanos, orad, y los que nos miran, la buena noticia es que en Jesucristo estamos viviendo en la gracia. Y esa gracia nos invita a ser partícipes de lo que está aquí. Caminemos de victoria en victoria, prueba tras prueba, porque Dios no nos ha dejado solos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque pues de una forma práctica Pablo nos explica este proceso, Señor, acerca de la ley, de la gracia y la importancia que tiene tu palabra, Señor. Gracias, porque solo tú podías hacer eso en nuestras vidas, otorgarnos esa libertad, Señor,
otorgarnos la gracia. Y no nos la ganamos, mi Dios. Es tu gracia precisa, Señor, para aquellos que han creído en ti, para los que hemos creído en ti. Pero enséñanos a atesorarla, a valorarla, a cuidarla, mi Dios. Dar buen testimonio, llevar frutos, que seamos cristianos, Señor, que viven tu palabra. Que seamos cristianos, Señor, que comparten la buena noticia. Jesucristo en la cruz, dando libertad a los que le buscan. Así que te damos las gracias por lo que nos has dado esta tarde, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Le voy a pedir por favor a mi hermano Rubén